El trastorno de personalidad múltiple es una enfermedad mental que, a pesar de tener un tratamiento como tal, es una condición que no tiene cura actualmente. Estas otras personalidades, que las personas suelen tener, no resultan ser una amenaza, o algún problema para la sociedad, pero hay casos en que las otras personalidades resultan ser verdaderos psicópatas, que son capaces de asesinar a seres queridos sin piedad alguna, dañarse de manera horrible a sí mismos, y dañar, irónicamente, su vista, y sus ojos. La vida a veces no le da a los mejores padres, y estos resultan ser maltratadores que hacen que ese lado sociópata de las personas se haga más fuerte, hasta el punto de que estas toman el control. Clockwork, o también conocida como Natalie Olliett, la mujer asesina con ojo de reloj, que tiene ojos verdes brillantes, contra Cero, la dama de los esqueletos, y personalidad malvada de Alice Mary Jackson. ¿Quién de estas dos personalidades sociópatas ganaría en una pelea? No me mires así, vosotros sois los que querían vídeos más seguidos, ¿no? Además, quería que ya por fin se dejara en claro la capacidad física de estas dos, ya que la comunidad, incluyéndome en ella, nunca han podido analizar bien a los personajes, sobre todo estos usuarios, que ni las tablas de multiplicarse deben saber. Esta será la última vez que hablaré de Clockwork, ya que he tocado a Natalie más veces de las que me gustaría de otra forma. Y no quiero volver a debatir innecesariamente de este tema, sobre todo, porque creo que después de este vídeo, el tema ya debe quedar en claro, así que, en vez de estar perdiendo tiempo, empecemos con el vídeo. Una pequeña niña, se encontraba sentada en la cama de su habitación, abrazada fuertemente a su jirafa de peluche, mientras grandes y aterradores pasos de un hombre gigante, se escuchaban subiendo los escalones de su habitación. El gran padre de nuestra protagonista entra con un gran libro, la toma del cuello, y supongo que ya todo el mundo sabe lo que pasa. Años más tarde, la niña, ahora con 9 años de edad, no solo seguía teniendo un padre abusivo, sino que su hermano mayor de 14 años de edad, aprovechándose de su inocencia, haría cosas horribles con su hermanita menor. Natalie Olliett, con 14 años de edad, pararía los abusos de su hermano mayor y también conocería a una persona especial, llamada Chris, que debido a sus dibujos edgys de sangre y sus actitudes raras, este cortaría con Natalie, para alejarse de las rarezas y momentos edgys de la protagonista. Su salud mental se iría quebrando poco a poco, pero no por causa de ella, sino por otra cosa, otra personalidad que le incita a coser sus mejillas, sin sentir ningún rastro de dolor. Una vez que su madre la descubre, una especialista trata de hacerla entrar en razón, solo para descubrir la segunda personalidad de Natalie, la cual recomienda a los padres encarecidamente, llevarla a un hospital mental, donde sería llevada contra su voluntad, siendo allí donde le inyectaron varios medicamentos, que hicieron sus ojos verdes. A este punto, Natalie ya no existía, ya que la otra personalidad tomó el control, asesinando a las personas que, entre comillas, intentaron ayudarla. Llegando al lugar que alguna vez llamó hogar, asesinó a toda su familia, entregándose por completo a esa otra personalidad, arrancándose el ojo, colocándose uno de bolsillo en su lugar, y ahora llamándose a sí misma, Clockwork. Si ves un punto verde en la oscuridad, sabrás que tu tiempo se habrá acabado. Bien, muchos de vosotros ya sabréis mi historia con este personaje, y del vídeo de hace ya casi 4 años, donde hablé de las capacidades del personaje y de lo que era capaz de hacer. Por desgracia, hubieron muchos difamadores del personaje, y análisis pobres de la misma, donde no mencionaron algunas de las características de Natalie. Por lo cual, ese vídeo viejo, quedó desactualizado. Actualmente, Clockwork es más fuerte de lo que suponíamos, así que, solo relajen el culo un poco, y veamos por qué esta personaje es más fuerte que antes, solo con su creepypasta original. Sus hazañas de fuerza son destacables para un humano, incluso haciendo cosas que ni humanos entrenados serían capaces de hacer. En estos momentos de la historia, solo teniendo 15 años de edad, logra someter personas adultas sin dificultades aparentes, siendo de una manera tan fácil, que no le tomó mucho tiempo de atar al doctor en la misma cama donde ella estaba atada, siendo que el texto nos dice, solo se escuchó un grito, y los guardias de seguridad irrumpieron en la habitación, dando a entender que a Natalie no solo le fue muy sencillo someter a una persona adulta siendo solo una adolescente, sino que la facilidad fue tal que lo hizo extremadamente rápido.
De un solo empujón muy fuerte, aventó a su hermano, de una forma tan brutal, que el tipo salió disparado desde la puerta de su habitación hacia su cama. Aún estando sometida por su padre, esta de una patada meticulosa, derribó a su padre de tal forma, que este cayó de espaldas, incluso quedando sin aliento. Las hazañas son seguidas, como el poder romperle todos los huesos de la cara de su padre con una simple almohada, usando solo su fuerza bruta, superando por completo a su padre el cual no pudo defenderse. Para seguir haciendo sufrir a su padre, esta tomó el gran poste de una cama de madera, arrancándolo por completo, siendo este poste bastante grande y pesado, ya que este fue capaz de estallar todos los órganos internos de su padre a la hora de que ella se balanceara en el objeto, haciendo de que, literalmente, los órganos internos de su padre estallaran dentro de él, saliendo estas entrañas de su boca. Claro, Clockwork hizo todas estas hazañas sin mostrar signos de agotamiento, sin mostrar signos de dolor, y sobre todo, con ganas de más, cagándose de la risa cada vez que cometía un brutal asesinato. Todo esto ya la dejaría con una fuerza máxima a la que un humano puede alcanzar, cercano a la fuerza sobrehumana, siendo incluso aterrador el hecho de que lo hacía muy fácilmente, pero lo que diré a continuación, no solo los sorprenderá, sino es posible que me odien para toda la eternidad. Para los que leyeron la historia, ya se habrán dado cuenta que no mencioné la escena donde Natalie mata a su madre, pues este es la hazaña más destacable de este personaje. Natalie es capaz de abrirse paso por el pecho de su madre con solo sus manos desnudas, a pesar de que anteriormente le había hecho un corte en forma de una V, no quita el hecho de que solo con sus manos, haya roto en los huesos que unen las costillas con el esternón, junto con el pericardio, agarrando el corazón aún latente de su madre con sus manos, y arrancándoselo a pura fuerza bruta. Es obvio que esta logró romper el esternón, ya que el mismo párrafo nos dice que se escuchó un fuerte crujido en la habitación, logrando romper este hueso de 2,5 centímetros de grosor, y tengamos en cuenta, que para poder romper un beso estándar con esa semejante facilidad, se necesitan por lo menos 4000 newtons de fuerza, lo que serían 4 kilojoules de fuerza, por lo cual, Clockwork tendría una fuerza sobrehumana con todas sus letras. Me dirán que esto simplemente es un plot, ya que no tiene sentido de que después de haber ejecutado semejante hazaña, sea papiada por su padre de manera tan fácil y rápida. Esto se puede explicar, simplemente viendo la personalidad de Natalie en ese momento, y nos daremos cuenta de que ella es alguien bastante confiada. Por lo regular, Clockwork es alguien que dialoga antes de atacar, le gusta jugar y ocasionar sufrimiento a sus víctimas antes de matarlas, por lo cual, no me extrañace de que incluso se dejará golpear por su padre antes de divertirse con él, y esto también es reforzado, cuando la misma chica que hace unos segundos había sido sometida por su padre, rápidamente logra tumbarlo y sometiéndolo, con una simple almohada, superando por completo a su padre en fuerza sin que éste pueda hacer nada. Les mencioné que Clockwork hizo toda esta barbaridad, simplemente teniendo 15 años de edad. Su resistencia sería del mismo nivel también, y esto no solo por la fuerza, sino por sus hazañas mostradas, como aguantar pisotones en su pecho, tan fuertes que le hicieron un daño interno el cual le provocó su tos sanguinolenta, además de soportar ser agarrada del cuello, y arrojada al suelo con fuerza. Los fármacos y las sobredosis de cualquier tipo, no le hacen mucho efecto, y estos incluso pueden cambiar el color de sus ojos, incluyendo las anestesias que también pueden fallar en el cuerpo de la chica. También logró no solo soportar sin morir varios batazos en la nuca con un bate de béisbol, sino que también logró incorporarse después de los varios impactos recibidos en la cabeza, ignorando por completo las múltiples conmociones cerebrales causadas, porque sí o sí, hubo lesiones cerebrales, debido a la gran hemorragia descrita en la creepypasta, ignorando los efectos secundarios de una conmoción cerebral, como lo son los mareos, dolor de cabeza, pérdida de conciencia, los problemas de equilibrio, y problemas de orientación. Todos estos efectos secundarios tienen que ocurrir si un golpe en la cabeza fue grave, cosa que aplica en este caso, ya que no solo por el simple hecho de ser con un bate de béisbol, sino que también la hemorragia era también bastante seria. Natalie no solo se levantó incluso con más fuerza que antes, sino que a la vez ignoró todos estos efectos solo por los varios sentimientos que pasaron en su cabeza. Tanto la resistencia, como la durabilidad de la chica serían de un nivel sobrehumano, después de lo antes descrito.
Al igual que su durabilidad, pues después de todo este daño, Natalie seguía matando, e incluso con más energía que antes, además de su gran tolerancia al dolor, ya que no sintió absolutamente nada después de coserse las mejillas, y no mostró algún rasgo de dolor o daño, a la hora de sacarse el ojo, y arrancarlo como si se sacara un moco. Su velocidad, creo que ya muchos conocen la velocidad tremenda a la que puede atacar Natalie, siendo que ninguna de sus víctimas ha sido capaz de defenderse de sus devastadores ataques, debido a lo veloces que pueden llegar a ser. Es capaz de someter y amarrar en la cama a un hombre adulto, tan rápido que los guardias de seguridad no llegaron a tiempo para poder salvar al doctor, tanto la madre como su hermano, no fueron capaces de defenderse al ataque de Natalie, siendo solo un ataque suficiente para dejarlos inmovilizados. Y ahora, voy a mencionar la hazaña más polémica del personaje. Cuando los guardias de seguridad entraron en la habitación donde el doctor y Natalie estaban, se encontraron con la sorpresa de que la asesina estaba en la pared de la habitación, dibujando en la pared con la sangre del doctor. Luego, los guardias sacaron sus armas rápidamente, cuando uno de ellos fue embestido de manera tan rápida y en un instante. A continuación, seguramente, uno de los textos más polémicos de todas las creepypastas, pues nos indica que los guardias lograron disparar, pero Natalie fue capaz de esquivar sus balas. Bien, ya llevamos años diciendo que la verdadera hazaña sería que Natalie atacó tan rápido que a los guardias no les dio tiempo de apuntarle bien y disparar, y por eso, Clockwork ha tenido la velocidad de un humano máximo, aunque en esta ocasión, vamos a explicar por qué el hecho de que Natalie pueda esquivar las balas, es una hazaña totalmente válida. En primer lugar, ninguno de los ataques de Natalie han sido esquivados por ningún medio, ni su hermano ni su padre, ni guardias de seguridad armados con toda la intención de matar, han podido ni siquiera defenderse de los brutales ataques de Clockwork, y me podrían decir que esto es un plot, ya que tanto su padre como su hermano, lograron golpearla de manera rápida sin que ésta pudiera defenderse. En el caso de su padre ya explicamos por qué esto no es un plot, todo es gracias a la personalidad de la asesina, quien se confió en esa ocasión, pues una vez que ésta se recuperó del daño causado, su padre ya no pudo defenderse de ninguna forma, cosa reforzada por su forma de hablar con gran sarcasmo a la hora de que su padre la tenía, entre comillas, sometida. En el caso de su hermano, hace falta decir que estaban en medio de la oscuridad, y que este la agarró no solo de espaldas, sino que también de sorpresa. En serio, en la creepypasta no hay nada que contradiga a la hazaña de Clockwork, incluso la creepypasta ya nos deja en claro lo peligrosa que es, diciendo que una vez que te la encuentres, ya puedes darte por muerto. Entonces, ¿qué velocidad tendría esta letal asesina? Para saberlo, primero debemos saber qué clase de armas cargaban los guardias de seguridad en ese momento. Las armas cargadas, obviamente son pistolas, mencionado cuando el texto nos indica que sacaron sus armas. Las pistolas más comunes en Estados Unidos para unidades de seguridad serían pistolas semiautomáticas con munición de 9 milímetros, balas que pueden alcanzar una velocidad de 360 metros por segundo, una velocidad por debajo de la velocidad del sonido, siendo esta una hazaña subsónica. Al final del día, Clockwork puede atacar y reaccionar a velocidades subsónicas. Bien, otro de los apartados más discutidos sobre el personaje, y otra cosa que debemos decir, Clockwork a pesar de tener un claro problema mental, no significa que sea una completa pelotuda. Principalmente, resaltemos su gran creatividad a la hora de matar, siendo bastante astuta a la hora de usar literalmente cualquier cosa, como un arma letal que puede causar mucho daño, desde cuchillos afilados, pequeños cuchillos de mantequilla, sus propias manos, un gran poste de madera de una cama, hasta una simple y vulgar almohada. No solo eso, sabe qué puntos atacar directamente no solo para causar el mayor dolor y daño posible, sino que, para matar a gente de forma rápida, y esto sabiendo a quienes le conviene matar rápido y a quienes ella quiere torturar, siendo también una experta para inmovilizar a las personas, o aturdir a personas más grandes que ella, incluso tumbarlas de un solo golpe. Otra cosa para resaltar, es su sobresaliente sigilo, siendo capaz de escapar del hospital en donde estaba recluida sin que nadie pudiera hacer nada para detenerla, y otra cosa, siendo increíblemente sigilosa en la oscuridad, ni te darás cuenta cuando ella esté cerca de ti, si no pregúntenle a su padre, que ni cuenta se había dado de que Natalie estaba literalmente sentada a la par de él en la cama, sin que él se diera cuenta. Tiene una habilidad, la cual sería el poder de la furia, al poder levantarse incluso con más fuerza después de los daños graves.
En fin, su arma de preferencia, serían un par de cuchillos, los cuales, han demostrado ser muy letales combinados con la fuerza de la asesina, destripando personas fácilmente, y facilitándole el poder inmovilizar a sus víctimas, aunque como dije, cualquier cosa que esté a su alcance, Natalie puede convertirlo en un arma letal. Sus debilidades son claras, al faltarle literalmente un ojo, esto afectará en un 20% su visión periférica, además de hacer difícil la percepción de la profundidad, cosas las cuales combinadas, le dificultaría la visión de una pelea. Además, la personalidad de esta, ya que puede llegar a ser demasiado confiada en ocasiones de vida o muerte. Sé que me van a fusilar por esto, pero esta sería la ficha de Clockwork, con un análisis más profundo y serio sobre lo que esta asesina puede hacer. A veces, el tener amigos imaginarios resultará peligroso para cualquier persona, sobre todo para personas de muy corta edad. Alice Mary Jackson, una pequeña niña, con el cabello de color canela, gustaba mucho de crear varios amigos imaginarios, tal fue la cantidad de estos dichosos amigos, que tuvo que enumerarlos, pero la más especial para ella, fue una de las primeras amigas imaginarias que tuvo, la cual llamó Zero, siendo la primera de las amigas imaginarias que la pequeña Alice tuvo. Alice era alguien muy inteligente, con un gran intelecto, pero este tipo de capacidades, no la salvaron de sufrir de bullying, motivo por el cual siempre veíamos a la pequeña Alice llena de moretones y cicatrices. Todo seguía igual que siempre, hasta que una extraña sensación dominó la mente de Alice, de cruzar la carretera que tenía enfrente, hasta que la idea de caminar sobre el caliente pavimento de la calle dominó su mente, y no tuvo otra opción más que obedecer a ese extraño impulso. Cuando se encontraba en medio de la calle, todo pasó muy rápido. Un auto se estrella y se prende en llamas, por intentar esquivar a la niña que se encontraba en medio de la carretera. Además, este no era cualquier auto, sino que, sus padres se encontraban dentro de él, viendo a su padre debajo de la rueda del coche, mientras que su madre moría consumida por las llamas. Años más tarde, ahora siendo una adolescente, era criada y cuidada por su vecino, el señor Rogers, quien maltrataba y golpeaba a la pequeña Alice. Todos estos abusos de parte del borracho adulto, junto al constante bullying que ésta recibía, haría que ésta explotara, partiéndoles la mandarina a dos tipos que hicieron que tropezara. Después de ello, el monstruo que habitaba dentro de ella, se hiciera cada vez más, y más presente, a tal punto de que, sin recordar nada, encontrara la cabeza del señor Rogers cercenada, hasta que esta otra personalidad tomara el completo control de la chica, ya no existiendo Alice, sino que ahora, tendríamos a Zero, una mujer malvada, sedienta de sangre, con la apariencia de un esqueleto. Muy bien, antes de comenzar con este otro desmadre, déjenme decirles, que para analizar a Zero, se me complicó un poquito, primero, porque la creadora original del personaje, borro la creepypasta original, y la traducción en español que encuentro, está hecha con el culo, y prefiero no poner los bloques de texto de este tipo. Afortunadamente, alguien hizo un vídeo, contando la historia de Zero con una traducción viable, por lo tanto se tomará la gran mayoría de este vídeo para evidenciar las hazañas, y partes que sí estén bien escritas en esta cosa. Muy bien, una vez dicho todo esto, podemos comenzar con el vídeo. En fuerza, es súper destacable, teniendo en cuenta, que lo que caracteriza a la dama esqueleto es su descomunal fuerza. Los golpes de Alice resultan ser increíblemente dolorosos para sus contrincantes, ya que sus puñetazos a la caja torácica de cualquier chico, resultarán en un dolor agudo que puede provocar daños internos, a tal punto que las personas pueden llegar a toser sangre. No solo eso, incluso se le ha visto dar potentes rodillazos a la cara, que dejan gravemente herida a la persona que los recibe. En otra ocasión, a la hora de esquivar golpes, sus codazos en cualquier parte del cuerpo, en este caso, en la espalda, llegan a tumbar a las personas que reciben los golpes, para que posteriormente puedan ser inmovilizados, y lograr hacer sangrar a base de puñetazos cualquier rostro posible. Con objetos contundentes, es capaz de matar hombres adultos de gran tamaño, como lo era el señor Rogers, asesinándolos a golpes, o posiblemente con un gran martillo. A puño limpio, puede destrozar varios espejos. Con solo poner su pie en el brazo de Anne, pudo partir el brazo de forma tan fácil, como si hubiera pasado una ramita seca, e igualmente, logró hacer esto con una rodilla de cualquier persona. Una de las hazañas más destacables de la dama esqueleto, fue haber arrancado la caja torácica de Anne, tomando la columna, y aunque le haya costado trabajo poder arrancarla de su lugar, ya le había hecho varios cortes en tendones y músculos.
Pero aún así, Zero pudo arrancar esta parte del cuerpo que aún se encontraba muy adherida a la piel, músculos y tendones del cuerpo de Anne, con lo cual, aún había varias partes del cuerpo que aún no había cortado. Si esto no es suficiente para vosotros, aún tenemos las dos hazañas de romper huesos, aunque la pierna posiblemente lo haya hecho desde la rodilla, rompiendo la rótula de la rodilla. Pero en el brazo sí tenemos una hazaña sobrehumana, pues, según la creepypasta, colocando su pie en el brazo, partiéndolo por la mitad. Sus gritos llenaron toda la casa, haciendo sonar contra las paredes. Exacto, y para saber qué tan válida es esta hazaña, tenemos que saber el significado de la palabra partir, que literalmente se traduce como dividir a la mitad algún objeto, con lo cual, Zero, con solo su pie, logró desmembrar a una persona, con una facilidad pasmosa. Claro, lo hizo desde la rótula posiblemente, pero no quita el hecho de que fue un desmembramiento en toda regla, y aunque esta página nos dice que esta sería una hazaña a nivel muro, pero en este caso, solo sería una hazaña sobrehumana. Por ende, Zero también tendría una resistencia sobrehumana también, pues su cuerpo no se veía afectado ante la tensión al realizar sus proezas. También para complementar, es capaz de soportar caerse de unas escaleras, y cuando terminó de caer, estrelló su cabeza con un mueble random, quedando inconsciente, aunque, Zero no puede ser dejada inconsciente, pues la que queda inconsciente es Alice, mientras que la otra personalidad, le dio tiempo y todo para colocar espejos y todo para que Alice despertara en medio de una habitación. Sí, Zero, no se puede dejar inconsciente, ya que, debido a las personalidades, ya que Alice es la que recibe el daño en este caso. Agreguemos también que Zero es muy resistente ante los cortes, ya que ni siquiera siente los cortes, ejemplos son los varios trozos de vidrios rotos de los espejos, los cuales hicieron cortes profundos en el cuerpo de Alice, además de que, cuando Alice molió a golpes a uno de sus abusadores, se dañó a sí misma. Todo esto la dejaría de nivel sobrehumana, siendo su durabilidad la de un humano máximo, ya que esta no es capaz de sentir dolor, aun cuando se corta las mejillas con unas grandes tijeras y se las cosa como si nada y ni siquiera estremecerse de dolor, no es una durabilidad normal, incluso la legia puede quemarle las retinas, dejándola parcialmente ciega y haciéndola solo ver gris. El dolor que esto ocasiona no hace que Zero se moleste en lo más mínimo, tanto su resistencia como su durabilidad serían de nivel sobrehumano, debido a las hazañas ya demostradas. Su velocidad llega a niveles de humanos atléticos, ya que, a pesar de ser una adolescente, llega a atacar de manera tan ágil que parece que desde niña ya sabía pelear profesionalmente. Tomo a Anne del brazo y la arrojo contra el suelo, alcanzándola en cuestión de nada aun cuando Anne ya había aprendido la huida y ya había recorrido la sala rápidamente. Como Alice, llegó a atacar a dos adolescentes de forma tan rápida que estos no tuvieron oportunidad de defenderse de ningún modo, a puros puñetazos directos al rostro, además de poder esquivar e interceptar golpes fácilmente, aun cuando a esta la están atacando desesperadamente. A pesar de tan pocas hazañas, se le puede colocar la velocidad de un humano atlético. Su capacidad intelectual no es tan sobresaliente que digamos, pero sí que es más alta que el promedio, siendo descrita como una niña muy inteligente al principio de la historia, siendo capaz de asesinar y esparcir el cuerpo del señor Rogers sin que la policía pudiera verla o averiguar su paradero. También cuenta con maestría con las armas blancas, siendo muy hábil con su cuchillo, además de contar con una gran agilidad con su martillo, que es su arma característica, la cual puede manejar como si de un matamoscas se tratase. La personalidad de Zero no brinda ninguna debilidad, a pesar de que todo lo vea en blanco y negro, puede distinguir a sus víctimas, y al parecer la visión no es un problema para ella. Siendo sincero con vosotros, Zero es uno de esos personajes que fue muy subestimado en el pasado, la cual se le negó varias habilidades que tiene como buena asesina de terror, una creepypasta muy agradable de leer, o mejor dicho escuchar, y una mujer muy sobresaliente en lo que capacidades físicas se trata. No, hoy no. Hoy no se hará una supuesta batalla, la razón es simple, es que, para tratarse de un versus entre dos creepypastas, el vídeo me está quedando demasiado largo, así que solo haremos una comparativa. Creo que ya muchos debieron saber quién es la ganadora desde que terminé de analizar a los dos personajes, pero primero empecemos con comparar las capacidades físicas de ambas.
En fuerza, es bastante obvio que Zero se lleva este apartado, siendo capaz de desmembrar a personas aplicando algo de su fuerza que posee en sus piernas, además de haber sido capaz de arrancar una columna con toda y una caja torácica, y me podrían decir que Zero ya había facilitado esta acción al cortar el cuerpo. Lo que ignoran es que a esta le costó más de un tirón para sacar la columna, lo cual nos dice que una gran parte de tejido y músculo aún se encontraba adherida a los huesos que Zero arrancó, y consideremos, si a alguien que ya de por sí puede romper extremidades con facilidades aterradoras, le cuesta arrancar este tipo de huesos, aún habiendo cortado gran parte de la carne, ya se imaginarán que estos huesos aún se encontraban muy adheridos a la carne del cuerpo de Anne. Natalie también es sobrehumana en fuerza, pero Zero tiene mejores hazañas en fuerza. Comparando, romper el esternón, palídese en comparación a lo que Zero ya puede hacer incluso fácilmente. Ahora, algunos supondrán que, si Zero es más fuerte que Clocky, también en este caso, Zero también debería ser más resistente, ¿no? Pues, aquí es donde les digo que, hablemos claro, Clockwork resiste en mayor medida lo que Zero puede ser capaz de resistir. Un golpe en la cabeza que dejó inconsciente a Alice. Natalie puede recibir batazos en la cabeza y levantarse como si nada le hubiera pasado, golpes de sus compañeros y un puñetazo a la cara del señor Rogers. ¿Qué tal golpes de su padre que le hizo toser sangre? ¿Cortes profundos y echarse químicos en sus ojos? ¿Qué tal arrancarse el ojo y colocarse un ojo de bolsillo sin quejarse, o varios químicos en su cuerpo que volvieron sus ojos verdes? En este caso, la resistencia de ambas, a pesar de que escalen de su fuerza, Clockwork tiene más hazañas y mucho mejores que las de Zero, ni hablar de su durabilidad, donde Clockwork deja en ridículo a la dama esqueleto. En velocidad nadie me va a discutir nada, pues Clockwork se lleva la palma. Sin embargo, las debilidades de Clockwork están más jodidas que las de Zero. Clocky es demasiado confiada, aun cuando su padre jamás fue rival para ella, la chica se dejó atacar, incluso logró tumbarla fácilmente y ocasionarle bastante daño. Si Natalie se confía contra Zero, con un solo martillazo podría dejar más que fuera de combate a Natalie, la dejaría sin cabeza, al pulverizarla como si una sandía se tratase. Pero no tan rápido. Recuerden otra cosa, que la velocidad de Clockwork es pero muy superior a la de Zero, por lo cual, no sería tan fácil lograr esto. Natalie si quisiera podría estar blitzeando a Zero y esta ni oportunidad de dañarla tendría. Y en fin, así quedaría este resultado. Un 30% de parte de Zero sobre un 70% de parte de Clockwork, debido a la confianza de la asesina, teniendo esta pequeña posibilidad de ganarle debido a la confianza de la reloj. Bien, este video no solo fue para aclarar por qué Clockwork ahora le hace bullying a Mickey, y que este video debería ser borrado de la plataforma por todas las tormentas de ignorancia que esparce, sino que también parar un poquito la moda estúpida de estar usando cálculos a lo pendejo. No voy a desmentir este montón de pajas mentales, ya que ya hay un video que se encarga de ello, se los dejo en la descripción. Pero el verdadero motivo de la existencia de este video, es mostrar, que no importa qué personajes uses, siempre podrás hacer un versus interesante y muy decente para los estándares actuales, y que los invito, a seguir usando a los personajes de terror que ustedes quieran, sin temor a las críticas que otros digan. Excepto los personajes de la caraca, si usas uno de estos personajes, si mereces ser un rechazado social, y que te hagan bullying por el resto de tu vida. Muy bien, sin nada más que decir, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo, y nos vemos hasta el próximo video.